Hola a todas y a todas, muy buenas tardes, ¿cómo están? La clase de hoy, esta clase no sincrónica, va a tocar los temas de sistema y ciclo presupuestal, que en realidad lo que vamos a tratar es una introducción a los conceptos elementales sobre presupuesto público que ya habían visto muchos de ellos en la lectura de Carvajal, que está recomendada para su análisis y para su discusión. Cuando decimos sistema presupuestal quiere decir que el presupuesto público, el documento presupuestal, es apenas una parte, eh, digamos, de un sistema más grande, tanto de procedimientos como de otros documentos y de entidades o instituciones encargadas de diseñarlos, de operarlos, de ejecutarlos, de evaluarlos. Y además, cuando hablamos de ciclo, estamos haciendo referencia a que el presupuesto tiene un ciclo propio, una dinámica que permite su formulación, su aprobación, su ejecución y su evaluación para luego reformular y estar en un ciclo permanente de evolución o de construcción. O sea que los presupuestos son dinámicos en el tiempo. Eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de ciclo presupuestal. Aquí introduciremos algunos conceptos elementales vinculados con la lectura de Carvajal para poder darle contexto y sentido a esa lectura. Bueno, muy bien. Lo primero que hay que señalar es que el presupuesto público trata de resolver inicialmente una pregunta y es ¿qué es lo que se debe financiar? Eh, Porque el presupuesto básicamente es un sistema de planeación de recursos orientado a fines. Quiere decir es que el presupuesto es un medio más no un fin. Y esto que podría ser como tan eh, primario o básico, pues hay que retomarlo siempre en la medida que muchas veces hay aproximaciones, sobre todo en la práctica presupuestal, que conviertan al presupuesto público en un fin en sí mismo. Y no, yo creo que hay que darle el sentido de que los fines en realidad están relacionados con las funciones o los objetivos de las entidades de gobierno. En segundo lugar, como lo vimos en la lectura, es un marco legal para la ejecución del gasto y la obtención o programación de ingresos. ¿Sí? La lectura de Carvajal arranca esto con una discusión muy fuerte a través de lo que él llama el enfoque dualista del presupuesto público, desde una discusión muy propia de las ciencias hacendales, pero aquí lo que decimos es que efectivamente cuando hablamos de gasto público el presupuesto establece un tope máximo de autorización de gasto y cuando hablamos de ingresos o de rentas establece unos principios o unas estimaciones de recaudación. En tercer lugar, hay que señalar que el presupuesto público es un marco económico para la gestión de las organizaciones públicas y cuando decimos que es un marco económico a lo que estamos haciendo referencia es a que es digamos, el tope de gasto, el tope de recursos con el que cuenta una unidad organizacional en el sector público. ¿Mm? Digamos, más allá de esa autorización de gasto, las posibilidades de acción de las entidades públicas se reducen de manera notoria. En cuarto lugar, hay que señalar que el presupuesto es un sistema de ordenada orientación del gasto, es decir, de priorización de gastos. ¿Listo? Desde el digamos, desde el rubro más importante hasta el rubro menos importante, ahí hay una priorización de políticas públicas, hay una priorización de necesidades, porque dado que el presupuesto es limitado, no existen recursos ilimitados para las demandas de todos los sectores que componen el gobierno o todos los sectores que componen el Estado o la administración pública. Por ende, hay unos límites a lo que se puede otorgar, pero dentro de esos límites, unos límites globales, pues hay unos sectores que tienen preeminencia sobre los demás. Cada país, digamos, hace unas asignaciones diferentes dependiendo un poco de lo que, digamos, voy a tomar a continuación, y es que el presupuesto es un resultado de decisiones políticas. Cuando yo digo decisiones políticas, estamos hablando de formas colectivas de decisión, ¿sí? Que priorizan y asignan el gasto y los ingresos públicos. No solamente hacia dónde va el gasto, sino quién va o de dónde va a salir la financiación para, digamos, satisfacer esas necesidades y esos fines propios de la administración pública. Bueno, hay un tema que es muy interesante y con el cual yo quiero detenerme un poco
justamente porque es uno de los aspectos que en la lectura ameritan menos debate o menos discusión. Todo sistema presupuestal colectivo, en este caso, es el resultado, o más bien, de decisiones que no pasan por las decisiones de un individuo en particular. Las personas pueden tener distintos tipos de visiones sobre lo prioritario o la prioridad que puede existir en términos de asignación de recursos en una sociedad. Algunas personas claman porque haya más seguridad, más vigilancia, más policía. Otras personas claman porque haya más educación, ¿sí? Es decir, más recursos para educación. Obviamente, más instituciones, más maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Otras personas quieren que haya vivienda para todos. Otras personas quieren que haya más salud y así podemos narrar un montón de prioridades o posibilidades. Incluso una sola persona puede desear muchas de estas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y eso pues digamos de alguna manera enfrenta ya un primer problema. Un segundo problema que se enfrenta aquí en las decisiones colectivas es usualmente, por ejemplo, el desconocimiento que tenemos alrededor de lo que implica hablar de conceptos como seguridad. ¿Mm? Pensamos que la seguridad puede estar medida por el número de soldados o de policías que están en un territorio, como la densidad. O pensamos que la educación y la calidad de la educación está dada por el número de docentes, el número de escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad no es que esto no sea así, sino que no necesariamente es así. ¿Mm? Cuando hablamos de seguridad hablamos de un montón de cosas y dentro de cada uno de esos conceptos hay grandes debates teóricos, hay grandes debates políticos, hay visiones contrapuestas sobre lo que debe ser seguridad o no, hay visiones contrapuestas sobre lo que debe ser vivienda, por ejemplo. Algunos creen que el tema de la vivienda se resuelve con unas casas de 30 metros cuadrados, otros creen otra cosa, ¿sí? O cuando hablamos de salud, algunos creen que la salud tiene que ver con garantizar el acceso a un sistema de aseguramiento, otros creen que la salud tiene que ver con el acceso a servicios de salud e incluso a salud preventiva, es decir, a que se identifiquen los vectores de riesgo sanitarios antes de que estos desemboquen en una enfermedad. Bueno, entonces, digamos de alguna manera no es tan sencillo decir, alzar la mano y decir yo quiero más salud. Eso tiene un debate mucho más profundo que está entrañado en una perspectiva en la cual creo que el aspecto fundamental en el cual se hace muy complejo el presupuesto público es que este sea resultado de decisiones colectivas. Ok, cuando hablamos del presupuesto tenemos que entender que las decisiones colectivas tienen múltiples problemas, los que ya narré. Mm, pero hay un tercero, o sea, los problemas de prioridad y de información, se le une el tercero, que es el de consistencia. Una persona puede desear hoy una cosa y mañana otra. Y muchas veces agregar las decisiones no resulta tan fácil justamente porque determina un conflicto. Dado que los recursos son limitados y personas distintas pueden tener distintas formas de priorizar, generar una función de utilidad homogénea, estable, que recoja todos los intereses, pues eso realmente es difícil. Y sobre todo porque las personas no tienen el mismo rango de poder y el mismo nivel de incidencia. El juego de la política no se puede especificar simple y sencillamente como un sistema matemático perfecto donde las personas se suman en decisiones y obtienen una función final de utilidad. Creo que esto es un poco más complejo. Eh, por ello hemos establecido algunos mecanismos y algunos sistemas de elección que nos resultan más conocidos y útiles. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos democracia en realidad es un sistema de elección pública donde delegamos las decisiones en un grupo muy pequeño de gente, en un grupo muy pequeño de personas. Si nos tuviéramos que poner de acuerdo todo el tiempo para tomar las decisiones o el cúmulo de decisiones que debemos tomar a diario con los recursos públicos, pues sería una labor francamente imposible de realizar. Sin embargo, la democracia permite que se tomen decisiones de manera mucho más fácil a partir del modelo de representación. Entonces, ese modelo de representación implica que de la sociedad, del país, del pueblo, ¿sí? Que es una palabra muy manoseada, pero bueno, muy útil, salen los elegidos para representar los intereses de ese pueblo. Eso es lo que dice la teoría de la democracia. ¿Listo? Y desde ahí entonces parte la noción de algo que está en la lectura que me parece muy interesante verlo,
y es el principio de que no hay representación o no hay impuestos, perdón, la gente no paga impuestos si no hay representación. Entonces este es el vínculo entre la dimensión fiscal y la dimensión política, porque sin representación la gente se niega a pagar impuestos, simple y sencillamente no los paga. ¿Mm? Y por ende, esa representación determina, uno, quién debe recibir el gasto público, dos, cuáles son las formas de financiarlo. El juego electoral también identifica quién debe ejecutar los mandatos ciudadanos, tanto directos como indirectos, es decir, lo que nosotros llamamos quién debe ocupar de manera temporal el poder ejecutivo y quién debe ocupar de manera temporal el poder legislativo. Es muy importante entender que el dilema presupuestal transcurre en un intenso proceso político y que sin la política es difícil entender los resultados de los sistemas de decisión presupuestales. Bueno, eh, una primera pregunta de los procesos presupuestales está relacionado con la forma de distribución del gasto. En esto hay que decir que, digamos, hay como unos juegos paralelos, ¿no? Unos ordenamientos más estables, más fijos, permanentes, que son los ordenamientos constitucionales. Por ejemplo, lo que se deriva del concepto de Estado Social de Derecho. Esos ordenamientos presupuestales constituyen una inflexibilidad en la asignación del gasto. ¿Qué quiere decir una inflexibilidad? Quiere decir que independientemente del sesgo de los gobiernos o de la temporalidad de los gobiernos y sus intereses o de los representantes del pueblo en el Congreso, esos grandes pactos como la Constitución obligan a que siempre ese tipo de partidas presupuestales sean asignadas de manera prioritaria. Entonces, en el caso de Colombia tenemos dos muy importantes, los sistemas de transferencias a los territorios, que son lo que se conoce como Sistema General de Participaciones. Por favor, recuerden el concepto de transferencia, que es un concepto que ya habíamos visto en esta clase. La deuda pública también, o sea, la constitución política en el caso de Colombia dice que la deuda pública, pues digamos, ni siquiera deberá discutirse, sino programarse. ¿Mm? Esto tiene un debate, por ejemplo, hay algunos a favor de las inflexibilidades, en el sentido de que se defiende que hay rubros que no deben estar sujetos a vaivenes de corto plazo. Imagínense un gobierno que quisiera restarle recursos a la salud, a la educación, a los recursos para saneamiento básico de las comunidades. Entonces eso, pues digamos, de alguna manera se constituye en un blindaje que se le da a determinadas partidas que tienen una importancia social muy, muy importante. En contra, hay también algunos puntos en contra de esas inflexibilidades, en la medida en que algunos rubros inflexibles no son prioritarios, sino el resultado de atrapamiento de rentas, es decir, de captura de rentas. Y las inflexibilidades reflejan desconfianza frente a la acción futura del Estado, llevando a una condición que se conoce como la tragedia de los comunes, en la cual pues básicamente hay algunos que pagan en los impuestos y otros que reciben el gasto sin necesidad de pagar impuestos, ¿no? Eso es un poco el tema. Cuando hablamos de atrapamiento de rentas, quiere decir que hay grupos en la sociedad que pueden enquistarse en esas grandes decisiones presupuestales y beneficiarse de las mismas. Entonces, aquí lo que hay que tener es claridad sobre las limitaciones de las inflexibilidades presupuestales. En el mundo real, los presupuestos tienden a ser más inflexibles que flexibles, aunque en la teoría deberían ser lo contrario. Eso depende mucho luego del modelo presupuestal y de las técnicas presupuestales que se utilizan y obviamente de los grandes mandatos políticos que orientan la asignación del presupuesto. Bueno, adicional a eso, cuando hablamos de la función del presupuesto, nosotros debemos de entender que la flexibilidad del presupuesto depende mucho de la confianza en el gobierno, la confianza en el Estado, en las instituciones, particularmente en la institución parlamentaria. Es decir, una sociedad no necesita siempre tener en letras enmoldadas escrito esas prioridades presupuestales en una constitución, sino que depende también mucho de la calidad y de la capacidad de sus instituciones y particularmente de las instituciones representativas. Este es un tema que es importante, no hay que perderlo de vista. Eh, Volvamos a la primera argumentación que yo estaba ofreciéndoles al inicio de esta sesión. Y es que el presupuesto se hace para conseguir unos fines. Eso
básicamente es un criterio que comparten todos los sistemas presupuestales en el mundo. Eh, y entonces, al ser el presupuesto público un sistema de planeación de recursos orientado a fines, lo importante aquí es identificar los fines que debe cumplir la acción presupuestal, es decir, cuáles son esos grandes objetivos a los que debe llegar el presupuesto. Si hablamos de un Estado social de derecho, ¿qué implica en términos prácticos hablar de un Estado social de derecho? Si un gobierno propone un mejoramiento de la educación o de la salud o un aumento de la seguridad ciudadana o de la cultura, pues ¿qué quiere decir eso en concreto? Más allá de palabras vacías o discursos elementales, hay que ver qué es en realidad lo que está detrás de esos conceptos. En segundo lugar, creo que debe reconocerse la validez y la estructura de los fines conseguidos. No cualquier fin es deseable, ¿cierto? Un Estado no puede tener como fin atacar o destruir a sus ciudadanos. Eso no puede ser un fin del Estado. Justamente porque el Estado deviene de la legitimidad de los ciudadanos que le otorgan poder para controlarlos. Entonces, si el Estado abusa de esa autoridad, pues obviamente es un Estado que tenderá a ser ilegítimo. Por ello, la validez y estructura de los fines conseguidos es un elemento clave fundamental. Y finalmente debe identificarse la relación o la asignación de medios afines. Mm, si yo dijera mañana que voy a hacer un plan, soy gobierno, o soy un senador, un representante, eh, y que yo tengo un plan para eliminar del hambre de los niños y niñas en Colombia en un año, pues no lo puedo hacer con una cifra inferior a, no sé, 20 billones de pesos. Estoy diciendo cualquier cosa por decirlo. Mm, por ende, eliminar el hambre es un objetivo muy concreto, pero su cumplimiento depende de un montón de factores. Muchos de ellos son monetarios, es decir, de la capacidad financiera que yo o de la cantidad de recursos financieros que yo le asigne, pero otros no necesariamente tienen que ver con la capacidad institucional del Estado, de si el Estado tiene presencia ya en los sitios donde los niños tienen hambre, de haber identificado claramente las necesidades de esas poblaciones y otorgar los bienes y servicios que las poblaciones requieren. Y eso a veces ni siquiera es solo una cuestión de dinero, sino de capacidad institucional del Estado, de la calidad de la burocracia, de la calidad del ordenamiento burocrático, de la eficacia de las organizaciones que se encargan de eso. Entonces nosotros a veces pensamos, por ejemplo, que mejorar la calidad de la educación es darle más plata a la educación, o que mejorar la calidad de la salud es darle más plata a la salud, y muchas veces nos equivocamos con ese tipo de apreciaciones. Entonces la relación medios afines debe estar medida también por una discusión sobre capacidades que se tienen para emplear los recursos en un fin determinado. Bien, cuando hablábamos justamente yo les decía al principio que el presupuesto público no es solamente o más bien, no es el único documento de planificación financiera del gobierno. Y en esto yo creo que los sistemas de presupuestación en el sector público tienen una enorme ventaja frente a muchos sistemas presupuestales que se hacen en entidades privadas o de derecho privado. Y es que hay una gran articulación, de hecho también pues por la importancia que tienen a nivel macroeconómico, hay una enorme articulación entre el presupuesto y otro tipo de documentos presupuestales. Por ende, el presupuesto no es un fenómeno aislado y hace parte de un conjunto mayor de estrategias que desarrollan la actividad estatal. En este sentido, el presupuesto aparece como una expresión cuantitativa de la política fiscal, es decir, hay unas de mandatos de política y eso se le vuelve un problema cuantitativo de asignación de recursos, que está relacionado con un sistema de análisis en el tiempo, es decir, lo que llamaríamos interrelaciones intertemporales, que están vinculadas con fundamentales macroeconómicos, es decir, con indicadores macroeconómicos que determinan la evolución de la capacidad fiscal. Entonces, la capacidad fiscal dependerá del crecimiento económico, del consumo agregado, de la inflación, del tipo de cambio, de un montón de elementos que además, digamos, como esto se trata del presupuesto, pues tienen que planificarse y tienen que proyectarse en el tiempo.
O sea que cuando yo hago el presupuesto no conozco los datos efectivos de esos fundamentales macroeconómicos. A eso hace referencia el concepto de interrelaciones intertemporales. Y finalmente el presupuesto se constituye como instrumento a través del cual se materializa la acción del Estado y se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo, que es un elemento muy importante. Aquí es uno de los grandes, digamos, documentos de política pública, quizás de los más importantes, o el que debería ser de los más importantes, que es la bitácora de logros o de objetivos de un gobierno en particular durante un periodo X, en el caso de Colombia, 4 años, ¿no? Que es lo que llamamos Plan Nacional de Desarrollo. Pero en todos los países hay sistemas de planificación con distintos alcances. Hay algunos sistemas de planificación que son planes de gobierno, hay otros que son planes de Estado, ¿sí? Entonces se hacen a 10, a 20, a 30, a 40 años, y esa planificación tiene escenarios distintos. Planificar es un ejercicio de ver en el futuro, de tratar de llegar a un futuro deseable, o lo que se conoce técnicamente como un futurible, es decir, un futuro deseable y alcanzable. En Colombia, el decreto 4730 del 2005, en su artículo segundo, determina cuáles son los objetivos del sistema presupuestal. Entonces, vean ustedes, un equilibrio entre ingresos y gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Sostenibilidad quiere decir muchas cosas, vamos a analizar más adelante qué quiere decir sostenibilidad. La asignación de los recursos de acuerdo con disponibilidades de ingreso y las prioridades de gasto, y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia. Entonces aquí hay varias cosas que es importante ver. Entonces, equilibrio presupuestal. Los gastos deben corresponder a los ingresos. Hay que entenderlo de una manera un poquito más amplia, ¿no? Porque si esto fuese así, los presupuestos públicos usualmente serían deficitarios y no podrían constituirse. Entonces, lo que hay que entender es que los gastos tienen distintas fuentes de financiación. Es un tema que vamos a ver más adelante. Entre ellos, los recursos propios y los recursos de terceros, que es lo que llamaríamos como el crédito público, en términos mucho más específicos. También hablamos de sostenibilidad, es decir, que en el mediano plazo no tengamos desequilibrios enormes que impliquen, por ejemplo, no cumplir con las responsabilidades del presupuesto, pero en el fondo el criterio de sostenibilidad está muy relacionado en el caso de los países de América Latina con la capacidad que tienen los fiscos de pagar su deuda en el mediano plazo. Es decir, que esto no tiene nada que ver con si hay plata para la salud o la educación, sino que en realidad tiene que ver si podemos pagar la deuda en el mediano plazo, pero como les dije, ese es un debate que yo quiero presentarles un poco más adelante. La asignación de recursos de acuerdo con las disponibilidades, es decir, no puedo asignar lo que no tengo, es muy elemental. Y la eficiencia de los recursos. Aquí también hay un tema que es importante. Cuando hablamos de eficiencia, usualmente nosotros hablamos de la eficiencia como una especie de relación entre insumos contra productos, ¿sí? Lo cual nos obliga a pensar efectivamente qué es eficiencia en el sector público. No es esa visión que tenemos en la unidad productiva, en la cual yo puedo tener unos productos muy claramente definidos y sé cuánto me cuestan. Entonces el costo es una variable de medición de la eficiencia. En el sector público el discurso de la eficiencia es más bien vacío, tiene que ver mucho con ahorrar, ¿no? Pero en realidad, digamos, el hecho de bajar la partida de presupuesto de una entidad no quiere decir que sea más eficiente. Me explico. Hay entidades que tienen una gran cantidad de recursos y son, digamos, desperdician mucho. Y hay entidades que tienen muy poco presupuesto y también desperdician mucho. ¿Sí? O sea, no hay una correlación entre la cantidad de recursos cuantitativa y la eficiencia, es decir, los logros. Por eso aquí necesitamos, al hablar de eficiencia, una relación entre logros, costos de los productos, y aquí vamos a ver un tema más adelante que llamaremos cadena de valor, que nos va a permitir entender todo esto de una manera mucho más sencilla. Y finalmente habla de transparencia, que es otro tema que vamos a tocar acá. Transparencia no solamente quiere decir que la información se publique, se difunda, sino también que la información, ojo con esto, sea comprensible y legible para quien o para el público al cual está dirigida. O sea, a mí me pueden poner un libro en sánscrito o una hoja escrita en sánscrito en la ventana de la portería de mi casa. Pero no quiere decir por ello que eso sea un ejercicio de transparencia. Pues hay una hoja escrita en sánscrito, yo no entiendo un carajo. Lo mismo los presupuestos, la contabilidad tiene ese problema.
La contabilidad implica que hay un saber experto, un saber técnico que me permite leer los estados financieros de las organizaciones. Tengo que tener conceptos, algunos muy elementales, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, que aunque ustedes no lo crean, no es un tema que domine todo el mundo. Entonces podríamos decir, en la contabilidad de los contadores, podríamos decir, wow, pues si eso es fácil, pero en realidad no es fácil. En realidad el concepto contable suele tener algún nivel de dificultad, por lo cual es necesario garantizar que los conceptos contables y en este caso los presupuestales sean fáciles de comprender para el público objetivo al cual queremos transmitir la información. También un tema importante que vamos a narrar aquí al final de nuestro ciclo de análisis sobre el presupuesto público. Los elementos del sistema presupuestal, como ya señalamos, son varios documentos. Entonces aquí están, digamos para el caso de Colombia, el presupuesto anual es apenas uno de ellos, pero está también el plan operativo anual de inversiones, el marco de gasto de mediano plazo, el plan financiero y obviamente el plan de desarrollo. Entonces, con la expedición de la Ley 819 en el año 2003, el plan financiero se incluyó en el marco fiscal de mediano plazo y con la expedición del decreto 4730 del 2005 se implementó el marco de gasto de mediano plazo. Entonces, todos estos documentos abordan las limitaciones financieras de los gobiernos desde distintos aspectos y todos están orientados al cumplimiento del plan de desarrollo. Esto es uno de los elementos más importantes de esta discusión. Por ende, digamos, hay como tres elementos. Yo les pido que obvien estos números de acá porque pues obviamente están un poco ya desfasados. El primero es el plan financiero, que está incluido en el marco fiscal de mediano plazo, que tiene una duración de 10 años. Fíjense que el presupuesto anual es apenas un documento, el plan financiero es una proyección financiera de mediano plazo, el marco de gasto es una proyección financiera de mediano plazo, pero esta vez a 4 años, el plan operativo anual de inversiones, ¿sí?, que es, digamos, de alguna manera el documento donde están todo el presupuesto de inversión. Y finalmente el presupuesto público nacional. O sea, aquí, digamos, hay varias herramientas diferentes, pero esos son temas que vamos a ir mirando un poco más adelante. Y entonces llegamos a lo que podríamos llamar una lógica de articulación que me puede narrar toda la estructura del sistema presupuestal. Esta es una lógica de articulación que viene de la visión, ¿cierto? Ya voy a explicar un poco lo que ello significa, a los elementos prácticos más instrumentales del presupuesto. Y partimos desde una visión macro, obviamente, aterrizando a una visión micro. Cuando hablamos de visión, quiero comenzar por allí. Cuando hablamos de visión estamos hablando de las perspectivas de la puja política que se dan en el marco de la contienda electoral. Entonces, los candidatos, y estamos hablando particularmente de los candidatos que buscan ser elegidos para el poder, para gobernar el poder ejecutivo, plantean diferentes visiones de país, ¿sí? Entonces es un poco el centro nodal de la experiencia política, está constituido por el marco de la visión, de lo que se quiere llegar a hacer, en un tiempo muy corto que son 4 años, ¿no? Porque digamos, esas son las reglas de juego en Colombia. Cuando hubo un poco digamos, un cambio alrededor del tema de la reelección y fueron los dos periodos Uribe y los dos periodos Santos, pues esa visión también tenía que hacerse, digamos, pensando que podía haber potencialmente una reelección. O sea, las reglas de juego, digamos, dan el marco de la visión. En países con regímenes parlamentarios, por ejemplo, esa visión está vinculada a aspectos estructurales de la representación parlamentaria, porque es en el Parlamento donde se elige el presidente de la República o el jefe de gobierno, digámoslo de una manera mucho más general. Entonces esa visión propone unos logros de país, una identificación de unos problemas importantes, unos mecanismos de solución y lamentablemente una palabra que tristemente se ha convertido en algo como peyorativo, el concepto de promesas. Entonces hay unas promesas de campaña que hacen parte de la visión.
Y pues digamos con eso se convence a la gente, ¿no? Los candidatos ganan si no hay otros factores en juego, ganan por su capacidad de convencimiento al electorado sobre la visión de país que pretenden entregar. Entonces ahí hay un tema importantísimo desde el cual volvemos a vincular la discusión política con la discusión presupuestal. Una vez que ese candidato ha sido elegido, ya su visión se tiene que plasmar en un documento mucho más aterrizado que es el plan de gobierno. Entonces el plan de gobierno expresa líneas, digamos, no tan concretas de acción, pero sí líneas de acción, prioridades de su gobierno, visiones de política pública, cómo lee un problema, por ejemplo. Entonces, ¿cómo leo yo el problema de las pensiones? ¿Sí? En Colombia las pensiones pueden leerse desde de muchos problemas. Hay unos diagnósticos elementales, una gran cantidad de la población en edad adulta no accede a una pensión, esa es una realidad, pero digamos las visiones dan desde defender un modelo público de pensiones a llevarnos a un modelo privado de pensiones y que, digamos, esos modelos públicos y privados tienen reglas distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Otros defienden un modelo mixto. Entonces, digamos, ya el asunto se vuelve un poco más concreto y aterrizado. Y ese plan de gobierno es la base o el insumo central para la construcción del plan de desarrollo. Entonces, el plan de desarrollo, como yo lo había señalado anteriormente, ya no es digamos, ya no es solamente es un tema político, sino que ahora se convierte en una ley de la República, es decir, en un mandato legal que ya obliga, y digo obliga en teoría porque en la práctica, por lo menos en la institucionalidad colombiana, no hay elementos que realmente castiguen o sancionen a un gobernante por no cumplir las metas del plan de desarrollo. Es más, nuestro problema en el plan de desarrollo está relacionado fundamentalmente con la evaluación del mismo, ¿cierto? El plan de desarrollo se termina, el gobierno entrega su mandato y luego se hace la evaluación, pero de ahí no se deriva ningún tipo de acción. De hecho, ni siquiera se derivan procesos de evaluación consistentes que nos den lugar a poder hacer una mirada o una retroalimentación sobre qué quedó pendiente en el plan de desarrollo. Entonces el plan de desarrollo es un documento que contiene los pilares esenciales o bases que van a permitir el despliegue de las prioridades de política pública y luego viene un plan de inversiones. Es decir, el plan de desarrollo no se podría entender sin la existencia de un plan de inversiones que le dé viabilidad al plan de desarrollo. Entonces, por eso, digamos, de alguna manera, lo que vamos haciendo es un paso desde visiones más globales y poco definidas hacia visiones muy puntuales. El plan de desarrollo entonces comienza a involucrarse con la estructura de la administración pública. La administración pública está dividida en sectores, sectores funcionales que despliegan especialidades temáticas o conceptuales de políticas públicas. Por eso tenemos un sector salud, un sector educación, un sector vivienda, un sector de cultura, un sector de defensa y seguridad. ¿Sí? En Colombia tenemos 18 sectores funcionales y cada uno de esos sectores se encarga de bajar, digamos de alguna manera, permítame utilizar la expresión, de aplicar, de desempeñar, de desarrollar, de desplegar los ordenamientos genéricos del plan de desarrollo. Y luego de los planes sectoriales pasamos a planes institucionales, porque los sectores son o están compuestos por unidades institucionales especializadas. Así, el sector salud tiene un Ministerio de Salud, un Instituto Nacional de Salud y tiene una gran cantidad de unidades especializadas que despliegan los servicios y las regulaciones propias del sector de salud. Entonces el sector de educación tiene un ministerio en el nivel nacional, tiene una secretaría en el nivel local, por ejemplo en Bogotá, una secretaría de educación y debajo de ellos también hay una gran cantidad de entidades o unidades institucionales que aplican o desempeñan dentro del marco del plan unas funciones muy específicas. Finalmente, en las entidades existen programas de inversión, o sea, cada entidad tiene unos programas de inversión y es hacia donde dirigen u orientan el desarrollo de sus capacidades y finalmente lo aterrizan en proyectos. Los proyectos son la unidad mínima de gestión de la inversión pública, ¿listo?
Entonces, las instituciones tienen como dos grandes rubros de gasto, de aplicación de gasto. El funcionamiento que les sirve para responder a sus funciones rutinarias y la inversión que sirve para desarrollar sus propias capacidades en el marco del plan de desarrollo. O sea, los proyectos de inversión y los programas de inversión son los encargados de direccionar los recursos, la plata del presupuesto, hacia los objetivos que el plan de desarrollo se traza y que están contenidos en los planes indicativos institucionales. Entonces, esto es planeación pública. Básicamente esa es la línea de planeación. Ahora, por otro lado, también tenemos, digamos, los instrumentos del sistema presupuestal, un marco fiscal de mediano plazo que mira las capacidades de mediano plazo de las entidades, un plan financiero que mida los recursos y las demandas de necesidades financieras de caja, la plata en específico, el marco de gasto que les dice cuál es el tope de gasto a las entidades cada 4 años y el plan operativo anual de inversiones que está involucrado en el presupuesto general de la nación. Y por otro lado, también encontramos una serie de instrumentos que me permiten alinear estas políticas de gobierno con políticas de Estado. Aquí aparecen los documentos COMPES, que son documentos macro de política pública, y el modelo estándar de control interno, que hoy se llama, digamos, hoy MIPG, entonces, ¿qué es el modelo integrado de planeación y gestión? O sea, evolucionaron de un modelo de control interno a un modelo integral donde el control interno se vincula con todas las dimensiones organizacionales. Y esto es lo que nos da el sentido del análisis presupuestal. De tal manera que fíjense ustedes que el presupuesto apenas es una parte de un engranaje mucho más grande que analizaremos, digamos, de manera mucho más detallada, pero que inicialmente nos sirve esta primera reconocimiento del sistema presupuestal para poder entender lo que significa hablar de categorías de clasificadores presupuestales de gasto y de ingresos. Y es ahí donde nos vamos a concentrar. O sea que aquí vamos a ver apenas lo importante del presupuesto, lo genérico, pero luego vamos a mirar cómo entender el sistema presupuestal como un sistema de flujos económicos financieros y cómo esos flujos económicos financieros tienen una clasificación contable que necesitamos reconocer para poder gestionar de mejor manera los recursos presupuestales. Sobre este tema volveremos cuando iniciemos el tema de presupuesto público en la tercera sección de este curso. Muchísimas gracias por su atención. Estaremos desarrollando varias actividades alrededor de estas cortas clases. Estoy tratando de hacer clases de máximo 40 minutos para que ustedes no se aburran, las clases sean dinámicas y pues digamos tendremos otros elementos para seguir analizando a lo largo de este curso. Muchísimas gracias, que tengan una feliz día, tarde o noche, donde sea que estén viendo este video.